siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. El día de ayer se ha marcado un punto de inflexión en nuestra historia, podríamos decir, con la aprobación de esta ley de amnistía. Hay que recordar también que en el año 2007, seguramente vamos a estar revisando algunos elementos, se había ya aprobado en alguna oportunidad una ley de amnistía de este tipo, que además yo diría como elemento que vale la pena destacar, que es que la Revolución Bolivariana ratifica esa ruta, Carolina, de diálogo, de reencuentro, de paz. Es decir, esto es solo resultado coherente de una política que en revolución se ha enarbolado como esa bandera y que en esta oportunidad se ratifica. El comandante Chávez en aquel momento, en el año 2002, apareció con esa cruz y así podemos hacer un recuento de los momentos de ese llamado a diálogo permanente. Entonces esta ley solo ratifica eso, Carolina. Así es, siempre la Revolución Bolivariana ha tendido esos puentes, ¿no?, de relacionamiento en todos los eventos, en todos los episodios, en todos los aspectos, en el aspecto político, económico, social, cultural, siempre en momentos, en contextos, en coyunturas que ha devenido nuestra Revolución Bolivariana en los últimos 26, 27 años. Bueno, siempre ha estado planteado allí el diálogo como primera instancia para la resolución de situaciones que se pudiesen presentar en nuestro país, esa oportunidad que tenemos todas y todos los venezolanos de sentarnos en una mesa aún y con pensamientos diferentes, aún y con ideologías diferentes, pero con un solo objetivo, que es el bienestar de todas y todos los venezolanos. Bueno, nuevamente el Ejecutivo Nacional, nuevamente la Revolución Bolivariana lo pone sobre la mesa, lo pone sobre el tapete. Es aprobada ya el día de ayer en nuestro Parlamento venezolano, ya fue entregada a nuestra presidenta encargada. Bueno, y ahora es un proceso donde empieza, ¿no?, ya a verse los frutos, pero en el marco del respeto y del diálogo entre todas y todos los venezolanos. Así es, ha sido, como tú lo destacas muy bien, Carolina, aprobada y el día de ayer también promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ha dicho, entre otras cosas, que es una oportunidad extraordinaria que se abre para el reencuentro entre los venezolanos. Vamos a pasar a revisar inmediatamente, porque esta es la noticia de la semana. Había dicho, y lo decía la presidenta encargada, que tras 20 días de intenso debate con todos los sectores, se ha llegado a esta resolución que por unanimidad, hay que decirlo, por unanimidad se aprobó en primera discusión, por unanimidad se aprobó en segunda discusión y, bueno, ha sido, además hay que decirlo, la presidenta encargada recibió a los diputados y esta comisión amplia con todos los sectores. Vamos a pasar a revisar entonces la publicación, en este caso, de la presidencia, en el Instagram de la presidencia. Dice así: la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió a la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la formalización de la Ley de Amnistía para la Reconciliación Nacional, la Convivencia Democrática y la Paz. Durante el acto destacó que este instrumento legal representa una esperanza para Venezuela y un paso decisivo para que el país se despoje del odio y la intolerancia, permitiendo un reencuentro basado en un reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos. La mandataria encargada subrayó la madurez política de todos los sectores, incluyendo a diputados de la oposición y del chavismo, quienes, tras 20 días de arduo trabajo y consultas públicas, lograron sancionar la ley por unanimidad. Hay que saber pedir perdón y saber recibir perdón, afirmó la presidenta encargada, enfatizando que esta ley busca sanar heridas derivadas de delitos con origen de violencia política registrados desde el año 1999 hasta la fecha. Y ustedes observan allí las imágenes en el momento en el cual el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, entregaba esta ley a la presidenta encargada en el Palacio de Miraflores. Hay que decir varios aspectos. Es una ley incluyente que, como decía la presidenta encargada,
en ese momento, ¿no? Fíjense ustedes qué importante pedir perdón, pero también estar preparados y dispuestos a recibir el perdón de otros sectores. Hay que decir que se designó una comisión especial, igualmente, ya vamos a escuchar palabras de la presidenta encargada, se ha designado igualmente una comisión para los casos, para la revisión de los casos que no entran directamente en esta ley de amnistía. Hay que comentar que la ley es ejemplifica muy bien los casos de las personas que pueden entrar con hechos relacionados o vinculados con temas políticos. Hay algunos casos que no entran allí y también se ha designado una comisión en función de esto. Vamos a escuchar lo que ha dicho la presidenta encargada en relación a este importante instrumento legal. Esta ley, como ustedes bien saben, porque Venezuela ha podido conocer de manos de los diputados y las diputadas venezolanas, ha podido conocer el contenido de una amnistía para delitos con origen de violencia política. Pero es una ley que nos ha llevado incluso más allá. Y por eso yo, como profesional del derecho, me siento muy complacida que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento. Lo digo yo desde postura de presidenta encargada chavista. Así es, que Venezuela aprenda a convivir de manera democrática y pacíficamente. Ya se habían venido dando pasos importantes, interesantes en este tema del diálogo, de la convivencia, del entendimiento entre todas y todos los venezolanos. Bueno, y con esta ley de amnistía se consolida aún más ese carácter democrático de nuestro país y esa apertura que se hace a las posibilidades de seguir abriendo los caminos, abriendo estos puentes para continuar este sendero de la paz y de la institucionalidad. Hay varios aspectos ahí que mencionar. Miren, vamos a revisar inmediatamente la cuenta en Instagram del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Él allí hace una publicación, vamos a darle lectura y después vemos el video. Dice así, y cito: felicito a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional que en la histórica jornada legislativa de este 19 de febrero aprobamos por unanimidad la ley de amnistía para la convivencia democrática. Que esa actitud y disposición demostrada sea auspiciosa para el nuevo tiempo político que debe transitar el país. Vamos a ver el video. Yo, antes de proceder a cumplir con mi obligación de someter a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley presentado en segunda discusión, quiero saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial y las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ojalá esa actitud y esa disposición que hemos demostrado en el lugar de sesiones de la Asamblea Nacional sea auspicioso acerca del nuevo tiempo político que debe transitar el país. Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los dolores y de estos dolores estamos iniciando un proceso en el que debemos persistir, queridas diputadas y queridos diputados. Las felicito y los felicito a todos ustedes. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela
doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo, diputadas y diputados. Bueno, ahí está esta publicación del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Vamos también a revisar entonces los aspectos que contempla esta ley y el periodo que ha sido o que entra en función a partir de lo que se ha aprobado. Así es, de inmediato, vamos a darle lectura. Fíjense, hechos contemplados en la ley de amnistía. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. Igualmente está lo que tiene que ver con los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo del año 2004. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004. 2007. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril del año 2013. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014. También los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto del 2017. Estamos revisando los que contempla esa ley de amnistía, igualmente los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019. Y los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio del año 2024. Mira, es importante comentar, bueno, ahí vemos lo que engloba. Hay que decir también que, lo decía ayer Jorge Arriaza, que era el que lideraba esta comisión. Él decía aspectos importantes que ha sido y lo ha ratificado, hacía ese llamado y ese exhorto a que las personas beneficiarias de esta ley de amnistía no reincidir. Es un elemento fundamental. E igualmente la ley de amnistía no aplica para los hechos de corrupción, personas detenidas, sentenciadas por hechos de corrupción, tampoco a las personas que están en temas de homicidio, ¿no? Delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad. Así que es un elemento importante en todo este proceso. Vamos a revisar también la cuenta en Instagram de Jorge Arriaza, diputado a la Asamblea Nacional, quien estaba al frente de esta comisión. Fíjense, ha destacado lo siguiente. La aprobación por unanimidad de la ley de amnistía para la convivencia democrática es una demostración de unión nacional para garantizar la paz del país. Fueron horas y horas de reuniones y de debates intensos. Nos escuchamos e intercambiamos propuestas y posiciones con respeto y sentido del momento histórico. Agradezco a los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios que hacen vida en la Asamblea Nacional por su disposición y por la notable voluntad política que demostraron para alcanzar los consensos necesarios. Como dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la amnistía es un primer gran paso al encuentro nacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha pedido acelerar la aplicación de la ley y considerar acciones y medidas contemplatarias para seguir avanzando hacia la paz nacional. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo, Simón Bolívar. Y ahí están imágenes de lo que fue el día de ayer, esa jornada histórica en el Parlamento venezolano con la aprobación de la ley de amnistía. Qué importante y qué especial esta fecha, 19 de febrero de 2026. Este proceso, una oportunidad de oro. Lo decía la presidenta encargada, se abre una puerta, bueno, extraordinaria para el reencuentro entre los venezolanos. Y yo quería también colocar ahí en relieve ese tema, en que la Revolución Bolivariana siempre ha estado abierto, ha levantado las banderas del diálogo político, del reencuentro, de sumarnos todos como venezolanos por la paz de nuestro país. Todas y todos los venezolanos unidos por la paz de Venezuela, y se sigue materializando la paz, y estos instrumentos contribuyen a que esa paz se siga consolidando, materializando, bueno, y seguir la institucionalidad en nuestro país. Mira, la vuelta, señor Caballero, dije 20 minutos de la mañana, vamos a seguir ahondando sobre este tema, porque justamente la presidenta encargada hablaba de la necesidad de darle celeridad a la aprobación y a la aplicación, la aprobación ya está, a la aplicación de esta ley, y que todos los actores involucrados tengan la necesidad de seguir avanzando en esas políticas. Eso y más, vamos a estar conversando con ustedes a la vuelta, que es su programa Café en la Mañana, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerden los puntos de conexión, sí, @Café en la Mañana, nos pueden seguir por Instagram, por TikTok,
Ahí aparecen también por X, nos pueden seguir y nuestras cuentas personales a su total y entera disposición. Ahí aparece Emma Caro Agurto, tanto en Instagram como en TikTok, como X. Y en las mías personales, El Caballero TV por Instagram y TikTok y Michelle Caballero por X. Pausa, no se aparte ya. ya venimos. Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Importante lo que ha sido todo este proceso, ¿no? Que es la noticia, sin duda, de la semana. Estamos hablando que, y lo destacaba ayer la presidenta encargada, 20 días de amplio debate con esta comisión que ha escuchado a, bueno, las víctimas, por ejemplo, de las víctimas de la guarimba. Es un proceso duro, pero también se recabó esas propuestas también, igualmente de los grupos de personas familiares de los privados de libertad, y se ha avanzado y se ha continuado en un proceso amplio de debate y consulta. Mira, se lleva a cabo esta primera revisión que se hizo en el Parlamento venezolano, la primera discusión que fue aprobada posteriormente a eso, tú bien lo has dicho, señor Caballero, se hizo esta consulta abierta, amplia, de los sectores que de una u otra manera tenían incidencia, ¿no?, dentro de este tema de la ley de amnistía, y se hizo en todo el territorio nacional. Veíamos a esta comisión que estaba encabezada por el diputado Jorge Arriaza en varios estados del país debatiendo, ¿no?, con juristas, también con, como tú lo dijiste, con las víctimas, con los afectados de una o de otra manera en esta ley de amnistía y en todos los sucesos desde el año 99 hasta nuestros tiempos, que eso es lo que contempla la ley. Posteriormente entró a segunda discusión el día de ayer y fue aprobada por unanimidad. Esto tiene esto reviste de una importancia destacada, porque se destaca allí lo que tiene que ver justamente, señor Caballero, con estas acciones que se vienen desarrollando de la unanimidad, es decir, que allí en el Parlamento venezolano existen diputados de las oposiciones de nuestro país, bueno, y estos diputados también levantaron la mano y dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos seguir el camino y el sendero de la democracia. Y esta ley va a contribuir y va a seguir avanzando, pues, en esas políticas. Hay que decir, y vamos a escuchar inmediatamente a la presidenta encargada refiriéndose a lo que ya comentábamos al inicio del primer segmento, que es, luego de aprobada por la Asamblea promulgada, hay que revisar, ella ha instruido a revisar los casos de las personas que no entren por una u otra manera en la ley de amnistía, revisar caso por caso. Ha pedido celeridad igualmente para esta comisión. Vamos a escucharla. Se ha designado, ustedes, el Parlamento, han designado una comisión especial para el seguimiento de la ley. Yo le pido máxima celeridad. Así como durante 20 días han trabajado arduamente, les pido máxima celeridad. Y quiero también pedir a la Comisión de Revolución Judicial presidida por el vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, pedirle al Parlamento venezolano y pedir al Programa de Convivencia Democrática y Paz que se activen a la revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y para reencauzar la justicia. Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra República, que debe ser la justicia. Y en función a esta petición que hiciera a la presidenta encargada de darle celeridad a esta ley y que se ejecute de manera inmediata, lo más expedita posible, bueno, se ha creado una comisión por parte del Parlamento venezolano justamente para darle seguimiento y control. Vamos a revisar el portal de la Casa Venezolana de Televisión, pues que así lo ha destacado. Dice de la siguiente manera: designada Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el seguimiento de la ley de amnistía. La Asamblea Nacional anunció oficialmente la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instancia que tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento y ejecución del nuevo marco legal. La comisión estará presidida por el diputado Jorge Arriaza, mientras que la vicepresidencia ha sido delegada a la diputada Nora Bracho. El equipo de trabajo destaca por su carácter plural, el cual integra a 23 parlamentarios de diversas corrientes políticas para garantizar el equilibrio en el seguimiento
de esta ley. Los diputados que la conforman son Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra, América Pérez, Pedro Carreño, Iris Varela, Cilia Flores, Roy Daza, Francisco Torrealba, Jacqueline Farías, Estali González, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Pablo Pérez, Rubén Limas, David Uzcategui, Luis Florido, Alejandra Rodríguez y Alfonso Campos. Como acción inmediata tras su instalación, esta comisión de 23 miembros tiene como primera misión dirigirse al Palacio Presidencial, que eso ocurrió el día de ayer. Ahora vamos a revisar ahí, dicho esto importante, lo que es igualmente noticia, tiene que ver, y ya lo comentábamos, vamos a revisar los detalles. ¿Quiénes no entran en la ley de amnistía? Vamos a ver estos datos que ha preparado el equipo de producción. ¿Quiénes no entran? ¿Quiénes nos pueden verse beneficiados? Procesados o condenados por homicidio. Personas involucradas en tráfico de drogas. Delitos relacionados con la corrupción. Responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Bueno, aquí recordemos casos, por ejemplo, como el de Leopoldo López, que además sentenciado, prófugo de la justicia, ¿no? Ese es uno de los casos que seguramente El otro caso que también pudiésemos mencionar tiene que ver justamente con, lamentablemente, este muchacho, este joven que fue quemado. Orlando Figuera. Por eso, este joven que fue quemado en las adyacencias de la Plaza Altamira. Eso es un delito grave de lesa humanidad. Él no puede ser, o esa persona, las personas que están sentenciadas por ese crimen no pueden gozar de la ley de amnistía. Eso, por ejemplo, por mencionar algunos casos, ¿no? Hay uno de ellos, por Pero hay cierto, otros. que está en España siendo protegido de ese caso de Orlando Figuera. Y bueno, Guaidó, el caso de corrupción. Exacto. Vamos a hacer un recuento del tema de la ley o de las leyes de amnistía, estos procesos de apertura, de reencuentro, que por cierto en Revolución se han llevado en muchas oportunidades. Mira, el primer precedente en la historia venezolana de un acto político que puso fin a un tiempo signado por la guerra a muerte fueron los tratados armisticio y regularización de la guerra de independencia, firmados por el libertador Simón Bolívar en su condición de presidente de Colombia con el general Pablo Murillo, quien actuaba en nombre del Reino de España en noviembre de 1820. Aunque en aquel momento no se trató de una amnistía en sentido de olvido jurídico y de causas y de liberación de detenidos, desde el punto de vista político del derecho humanitario de guerra, el Tratado de Regularización de la Guerra de Independencia puso fin a los días de la guerra a muerte. Le abrió paso a un tiempo en el que la contienda independentista se llevó bajo pautas de cierto respeto humanitario. Y es que España y Colombia se comprometieron entonces a llevar una guerra como pueblos civilizados, por lo que en adelante se respetó el grado militar de los detenidos, se eliminó la pena capital para los desertores de ambos bandos, el canje de prisioneros se estableció como una obligación entre los ejércitos y se daría un tratamiento de dignidad a los difuntos de ambos bandos. Aunque no se liberó expresamente a los prisioneros de guerra, se estableció la obligatoriedad de su canje entre los ejércitos, lo cual era indirectamente la liberación de los detenidos de ambos bandos. Mira, ese es un primer punto o un primer precedente. Un segundo precedente de una política similar a la de amnistía y que fue determinante en el curso de la historia que estaría por suceder en Venezuela fue el decreto de garantías firmado por Juan Crisóstomo Falcón como presidente de Venezuela. Esto fue el 18 de agosto de 1863. Igualmente ahí vamos viendo, entre otros aspectos, lo que fue que después de la guerra federal iniciada en el año 1859 fue una contienda cruel y despiadada en los que pusieron en práctica los métodos más alejados de lo que serían después los derechos humanos, luego de que ambos bandos buscaran liquidar el uno al otro a costa de lo que fuera entre miles de muertos de lado y lado. Fíjense que este decreto de garantía de 1863 fue una amplia amnistía que abarcó más allá del tema de quienes estuviesen detenidos y dotó a la sociedad de un poderoso instrumento político y jurídico que le sirvió de piso al gobierno del presidente Crisóstomo Falcón y que quedaría para la posteridad como uno de los actos más generosos que en política se conocieran en la historia. Ya revisando un poco más, vamos al siglo XX, aunque en el periodo de López Contreras estuvo signado por la demolición de la Rotunda y la liberación de presos políticos del tiempo de Juan Vicente Gómez, se trata de casos distintos de nuestro presente. La de Gómez fue una dictadura sanguinaria, tal y como lo fue la de Pérez Jiménez. Nuestro es el caso, o no es el caso, de esta democracia participativa y protagónica. Fíjate, en consecuencia de esto que tú mencionas, señor Caballero, habría que referir como precedente de la actual amnistía a las políticas de pacificación del primer gobierno de Rafael Caldera.
entre el 69 y el 74 y su segunda administración 94-99. En el primer caso se dio libertad a los militares de izquierda anotados en las políticas de la lucha armada y en el segundo caso se puso en la calle a los militares de 1992. Mira, es de hacer notar, por cierto, que el Partido Acción Democrática nunca fue autor de ninguna política de amnistía ni pacificación en ninguno de sus gobiernos. Por el contrario, en el trienio ADECO del 45 al 48 se caracterizó por el sectarismo, poniendo presos y hostigando a sus oponentes, los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl León. Y bueno, mucho que contar de esa llamada Cuarta República, por cierto. Mira, aquí entonces nos dan como un esbozo de lo que fue, o sea, eso desde la época de Simón Bolívar, desde allá hasta hoy por hoy, bueno, y sin contar acá desde la llegada de la Revolución Bolivariana, cuántos casos de esta índole se han puesto sobre la mesa, sobre el tapete. Es decir, entonces que siempre, de una u otra manera, se ha buscado siempre la paz, el entendimiento, porque eso somos las venezolanas y los venezolanos. Somos paz, somos diálogo y somos entendimiento. Yo eso lo recordaba, incluso, y vamos a recordarlo también con ustedes, el comandante Chávez en su momento. Fíjense, el comandante Chávez en su momento habló justamente de este tema de la paz, de la reconciliación, del pedir perdón y del dar perdón. Eso lo comentó el comandante Chávez y nosotros vamos a recordarlo para todas y todos ustedes. Recuerdo que hace varios años yo promulgué y aprobé una ley de amnistía, criticada por algunos camaradas, pero yo creo que había que hacerlo. Yo fui sobreseído por el doctor Caldera y muchos de nosotros, de los rebeldes del 4 de febrero, el 27 de noviembre. Hago otra vez el llamado a los que siguen diciendo que son presos políticos. Es más, algunos dicen que son presos de Chávez. Esos no son presos míos, ni tampoco son presos políticos. Preso político es otra cosa. Ahora, yo fui un preso político por una razón política, pero ¿había razón o no en el marco del derecho? No hablemos de la justicia. Para que yo estuviera preso, claro que la había, y como yo iba a protestar y a decir que el doctor Caldera me está quitando mis derechos, o Carlos Andrés Pérez primero. No, yo tenía que estar preso, saqué un batallón y hubo una rebelión militar. Aquí no hay en Venezuela presos políticos. Hay algunos políticos presos, esa es otra cosa. Mira, ese video está buenísimo. Aquí en Venezuela no hay presos políticos, lo decía el comandante Chávez, y además fíjate que él dijo... El reconocimiento. Él dijo, yo lo asumí, yo hice esto, y de hecho, aquel 4 de febrero de 1992, bueno, los que recordamos, yo estaba chamito, pero lo recordé cuando el comandante dijo, yo asumo la responsabilidad, y en ese momento llamó a los que aún se mantenían, bueno, alzados, mira, vamos a pasar a otra etapa. En ese momento lo dijo, aquel 4 de febrero calientico, eso asumió la responsabilidad de aquel por ahora, que eso se quedó en la mente de todos los venezolanos. Mira, ese video deberían repetirlo porque está muy bueno, porque el comandante Chávez era tan visionario. Mira, esa locución que hiciera allí, por cierto, desde el Parlamento venezolano, desde la Asamblea Nacional, mira, refresca nuevamente la intencionalidad que siempre ha tenido la Revolución Bolivariana del reconocimiento. Mira, el comandante Chávez siempre ha sido ejemplo, reconoció en varias oportunidades errores que se pudieron haber cometido, acciones que pudo haber tomado y que ejecutó, y en ese momento lo dijo. También el presidente Nicolás Maduro, ¿cuántas veces? El presidente Nicolás Maduro no tendió la mano al diálogo, al entendimiento y reconoció también acciones. Y hoy por hoy la presidenta encargada en este tema de la ley de amnistía lo ha dicho en varias oportunidades. Estamos dispuestos a pedir perdón y a recibir perdón. Esa es la revolución bolivariana. Y como lo dijo también la presidenta encargada, soy una presidenta encargada chavista. Así lo dijo el día de ayer en el Palacio de Miraflores. Mira, pero habló, los diputados dieron su opinión, hubo esta consulta, pero también el pueblo se ha pronunciado, señor Caballero, en relación a esta aprobación el día de ayer de la ley de amnistía. Vamos a ver este reporte de Yacivit Uzcate, que está en la calle, vamos a verlo. Hoy
Hola, muy buenos días a toda la audiencia que sintoniza Café en la Mañana este viernes 20 de febrero, cargado de importantes titulares noticiosos para la nación. Y es que en un hecho histórico por la paz y el reencuentro de los venezolanos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía para la convivencia democrática la noche de ayer jueves, luego de recibir la normativa sancionada por unanimidad en el Parlamento de manos de la diversidad política de diputados de la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores. Importante momento en el que expresó que este instrumento legal no es simplemente un documento jurídico, sino un vehículo de esperanza y desprendimiento, que abre una puerta extraordinaria para que el país avance hacia un reencuentro nacional y fortalezca una convivencia democrática y pacífica, en un acto que busca dejar atrás el odio, la intolerancia y prevalezcan los derechos humanos, el entendimiento y el reconocimiento mutuo. Por este motivo, hoy el equipo de Café en la Mañana salió a las calles de Caracas para conocer sus opiniones y visiones respecto a este importante acontecimiento. Adelante. Todos los venezolanos, al igual que todas las personas en el mundo, lo que siempre buscan es que entre uno haya paz, tranquilidad y una reconciliación que sea fundamentada verdaderamente sobre las opiniones del respeto a las personas, la consideración hacia las personas y vivir en una estela donde cada uno seamos partícipes de una paz que realmente nos beneficia a todos. Todo, que haya más cautela entre nosotros, más amistad, más respeto y así más consideración. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los venezolanos, a lo mejor yo tengo un poco más edad que tú, se ve. Hemos vivido tantas etapas que yo creo que ya está bueno que nos reconciliemos tanto en lo social, lo político, y bueno, pienso que ya todos estamos agarrando, como quien dice, esa nota y es pero muy positivo para el país que todos volvamos a ser los venezolanos que éramos antes, que sin ningún distinto de política, ni de raza, ni nada, volvamos a ser los hermanos de siempre y aceptando a todos con sus virtudes y sus efectos. Estas son algunas impresiones del venezolano en la calle tras este acontecimiento que el día de ayer, tras la firma de este instrumento legal, la presidenta encargada reiteró esta premisa de consolidar la paz para el reencuentro y la convivencia de los venezolanos y venezolanas. Compañeros, Enma, Michelle, este es el ambiente desde las calles de nuestra ciudad capital. Retorno con ustedes al estudio de Café en la Mañana en Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Adelante. Bueno, Yacibit Uzcategui, fíjate que hay un elemento importante, Carolina, antes de irnos a la pausa, que ese nivel de estadista, quería comentar del comandante Chávez, que decía que más allá de las contradicciones que pueda generar en alguno u otro sector político, incluso él lo decía el comandante Chávez dentro de la fila de la revolución, fue una decisión acertada en ese momento como es acertada en este momento, eso hay que decirlo. Venezuela está por encima, claro, el contexto, todo hay que evaluarlo. La paz, el reencuentro, Venezuela quiere un reencuentro. Actualmente. Y además tú sabes qué, esa política de diálogo y de reencuentro la impulsa es la revolución bolivariana. Eso, y hay sectores de la extrema oposición que están fuera del país que están molestos con eso. Paz, diálogo, entendimiento. Bueno, a la par de que se estaba desarrollando también esta actividad que veíamos desde el Parlamento venezolano, se sigue haciendo gestión de gobierno, se sigue la gobernabilidad en nuestro país en todos los niveles. Mira, apenas el día martes ha culminado lo que son los carnavales en nuestro país. El día miércoles, se daba ya el balance y se sigue en las políticas de Estado. El día de ayer, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, compartía también en un corredor comunitario. Y de eso vamos a estar conversando con ustedes a la vuelta, porque el poder popular organizado sigue avanzando en políticas de Estado, en materia económica, política, social, y siguen trabajando en los circuitos comunales de todo nuestro país de cara a lo que va a ser esta próxima consulta que se va a estar desarrollando el 8 de marzo, por cierto, Día Internacional de la Mujer. De eso vamos a estar hablando a la vuelta porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estuvo con la comunidad también el día de ayer. Eso y más a la vuelta en su programa Café en la Mañana. No se aparte, ya venimos.
Bueno, ahí está lo que ha sido la visita de la presidenta encargada. Estamos hablando del estado La Guaira. Esto fue el día de ayer y destacar este proceso, ¿no? Estar en el corredor Caracas-La Guaira, caminando. Ahí estoy citando parte de lo que destacó el día de ayer la presidenta encargada durante esta visita, donde se ha reunido en uno de los corredores del estado La Guaira. Vale la pena destacar esa fusión cívico popular, lo que han sido los proyectos. Hay que recordar que próximamente, decías tú, Carolina, el 8 de marzo se va a desarrollar esta primera consulta del año 2026. Mira, muy importante visitó estos circuitos comunales, el tema productivo tan importante y de qué manera los circuitos comunales en nuestro país se siguen apalancando al aparato productivo de la nación para lograr resultados bastante interesantes y bastante positivos y que van en beneficio directamente de la comunidad a la cual residen. Y aquí también se aplica el punto y círculo, que tiene que ver justamente con el reacondicionamiento de los espacios públicos del sector, y de la misma manera también se actúa en función a la producción que se vive y se evidencia en cada circuito comunal. Bueno, ahí está. Vamos a revisar también o seguir ampliando esta noticia que es de impacto en este proceso de fortalecimiento de las comunas, del poder popular, de los circuitos comunales. Lo vamos a hacer revisando inmediatamente la cuenta en Instagram de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que como ya decía, ahí mientras van a ir seguramente, bueno, antes de ver el video vamos a leer, dice así: estar en el corredor Caracas-La Guaira caminando junto al poder popular nos recuerda por qué creemos en la organización comunitaria. En este territorio de 18 comunas se siente a un pueblo que actúa, se organiza y transforma su realidad pensando en el bienestar común de todos y todas. Desde aquí impulsamos la economía comunal como base del nuevo modelo productivo. Cada circuito nace para garantizar alimentos, precios solidarios y vencer el bloqueo. En ese espíritu avanzamos hacia la consulta popular con más de 36.000 proyectos ya registrados por el pueblo. Ahí vamos a ver el video que adjunta a esta publicación. Muy contentos de estar en este corredor Caracas-La Guaira, un gran proyecto que presentó el presidente Nicolás Maduro y al cual le dedicó todo su amor, y todavía sigue muy pendiente de este corredor. Aquí hay 18 comunas en este corredor Caracas-La Guaira. Cómo a través de la organización comunal, comunitaria, bueno, el pueblo venezolano participa de su destino. Participa de su destino en las transformaciones que necesita el país. Imagínate estar acá. Esta es la quinta despostadora que está ya funcionando en la ciudad capital, en Caracas. Y la importancia, lo que hemos hablado en el primer encuentro nacional de la economía comunal, la importancia de encadenar la actividad económica de todas las comunas, de los circuitos comunales del país, las reses que vienen de Apure, un convenio que hay con el matadero de Apure, el más grande de Venezuela. Esas reses llegan a estas despostadoras y de estas despostadoras salen para las bodegas comunales, salen para los programas sociales de alimentación, el mercado a cielo abierto, el plan proteína y, muy importante, una reducción de un 20% en el precio en relación a la cadena comercial. Ha sido desde el mes de octubre que estamos en esta batalla para bajar el precio de la carne, y a mí me satisface mucho saber que la carne ha ido bajando de precio. Ya vamos el equivalente a 8 o 9 dólares, me informa el ministro de Agricultura. Pero estos circuitos económicos comunales están justamente dirigidos a, primero, romper el bloqueo económico criminal contra Venezuela. ¿A través de qué? De la organización comunitaria. El segundo, abastecer a nuestro pueblo. Y el tercero, que sean precios solidarios para el pueblo venezolano. Así que la economía comunal es un motor fundamental del nuevo modelo económico que queremos construir. Que sea un modelo económico diversificado de la renta petrolera. Que Venezuela aprenda la lección que ha traído el bloqueo criminal contra nuestra patria, que es no depender, no ser dependientes. Y aquí, desde la economía comunal, nosotros construimos una economía, un modelo económico independiente, diversificado, de las amplias capacidades que tiene Venezuela, de las amplias potencialidades. Ustedes saben, estamos en un proceso recibiendo visitas internacionales
con miras a inversiones en el motor de los hidrocarburos, en el motor de la minería, en el motor de la agroindustria. Bueno, son motores que deben encadenarse para proteger al pueblo venezolano, pero lo más importante, crear beneficio y felicidad social para el pueblo de Venezuela. Ese es nuestro objetivo. Y desde la comuna, nosotros estamos mostrando un pedacito de lo grande que puede ser Venezuela y de lo que podemos nosotros hacer como pueblo en unión nacional. Así es, qué bonito esta estrecha relación que se mantiene desde el gobierno nacional, desde el Ejecutivo con el Poder Popular organizado. Ese acercamiento que se materializa cada día más, que cada día se consolida más y que se hace más contundente, y esto sigue cobrando una importancia relevante, señor Caballero, con estas consultas populares que se llevan a cabo en todo el territorio nacional. La primera de este año 2026, lo decía la presidenta encargada, se va a llevar a cabo el próximo 8 de marzo, por cierto, Día Internacional de la Mujer, y se van a centrar en las primeras dos transformaciones, en el tema económico y en el tema, señor Caballero, de la transformación de ciudades humanas. Así se ha dictaminado y así todas las asambleas populares que se encuentran desplegadas en todo el país justamente para determinar cuáles van a ser esos 7 proyectos que van a ser presentados el próximo 8 de marzo. Bueno, los dos tienen que ver con la T1 y con la T2. Y así lo destacó la presidenta encargada, donde ella decía que la mayor cantidad de proyectos que se han puesto sobre la mesa justamente tiene que ver con la segunda T de transformar y las ciudades humanas. Vamos a escuchar. Aquí está el barrio, pero está la comunidad participando, actuando. Y muy importante porque nos estamos preparando ya para la primera consulta del año 2026. La primera consulta popular, un ejercicio de democracia del pueblo venezolano. Ya hay cargado más de 36.000 proyectos, el 67% son proyectos de ciudad humana que tiene que ver justamente donde el bloqueo económico ha tenido mayor impacto en los servicios públicos para el agua, la electricidad, la luminaria, la vialidad, la vivienda. Bueno, 67% de los proyectos seleccionados en los circuitos comunales van para la transformación número 2 y el 33% restante es la transformación económica. Ahí está interesante, ahí está el mapa cartográfico, ¿no? Ese que hacen en cada circuito comunal, y es muy interesante porque es el empoderamiento y la participación de los habitantes de ese circuito comunal. Vamos a revisar una nota que igualmente recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión, que da cuenta de esta actividad y dice así el titular: más de 5.000 comunas y circuitos comunales se preparan para celebrar la consulta popular. Rumbo a la gran jornada democrática del próximo 8 de marzo, las 5.336 comunas, o las 5.336 comunas y circuitos comunales iniciaron una fase de movilización y organización sin precedentes y marca la primera consulta popular nacional de este 2026 que consolida el compromiso del pueblo organizado con el ejercicio del pleno de la soberanía en cada territorio. La fecha coincide con el Día Internacional de la Mujer, un mecanismo innovador que garantiza que el poder popular sea el más protagonista en la gestión de sus recursos. Esta cita no solo es una oportunidad para el sufragio, sino para la reafirmación del autogobierno y la seguridad de que las soluciones respondan a las verdaderas necesidades del ámbito territorial, destaca la nota de la página de la Casa. Mire, y esto es muy importante, y el poder popular organizado de verdad que siempre ha sido escuela. Mira, y lo comentaba, o siempre se ha comentado desde este tema de la aplicación de las consultas y la puesta en marcha de los proyectos a los cuales el Poder Popular presenta ante las asambleas, son aprobadas, luego pasan a consulta y todos son ya elegidos. Mira, qué eficiencia existe y qué eficientes son cuando el propio Poder Popular organizado son los que ejecutan los proyectos. Hay seguimiento y control, hay análisis, hay revisión, hay abaratamiento también de costos, muy importante, porque de pronto ellos piden un proyecto o piden que se le bajen recursos para de pronto habilitar una cancha, pero cuando te das cuenta, habilitan la cancha, arreglan la caminería, colocan la luminaria, es decir, el propio o la propia comunidad se hace partícipe. De pronto allí en la comunidad hay un albañil, hay un electricista, entonces se ahorran esa platica. Es decir, existe un verdadero empoderamiento del poder popular ante estas acciones que se llevan a cabo, donde es el propio poder
popular que se ejerce desde las bases, desde las comunas. Bueno, fíjese, señor Caballero, ya se llevaron a cabo las asambleas, ya fueron debatidos estos proyectos que van a ser presentados ante el próximo 8 de marzo, ante esta consulta. ¿Y ahora qué viene? Lo que tiene que ver, señor Caballero, con esta campaña electoral que se hace interna, claro, para que entre la misma comuna se elija cuáles de esos 7 proyectos es el que va a ser elegido el próximo 7 de marzo. Y eso se va a desarrollar a partir del día de mañana. Sí, vamos a revisar la cuenta en Instagram de Ángel Prado. Recuerden ustedes, son 36.000 proyectos en todo el territorio nacional, democracia directa, participativa y democracia directa más cercana a la comunidad. Vamos viendo esta publicación del ministro de las Comunas, Ángel Prado, y él destaca aquí lo siguiente: el inicio de la campaña electoral rumbo al 8 de marzo, el 21 de febrero, inicia la campaña electoral, como tú lo destacas, Emma, inicia mañana para promover esos 36.416 proyectos que van a la consulta popular nacional en las 5.336 comunas o circuitos comunales de todo el país, vinculando a 47.367 consejos comunales. Destaca el ministro Ángel Prado: vamos a votar en 10.210 centros electorales, en 11.476 mesas habilitadas para votar. Datos suministrados por el CNE, Democracia Participativa y Protagónica, aquí en Manda del Pueblo. Este es el tablamesa prácticamente de lo que será esta consulta o este cronograma que inicia mañana entonces con la campaña rumbo a esos 36.416 proyectos. Por cierto, en la página del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, las personas pueden entrar allí y ahí están donde van a ser estos centros electorales que van a estar habilitados para este próximo 8 de marzo. Usted ingresa allí y de inmediato usted puede saber cuáles son esos centros que se le queden más cerca de su comunidad para ejercer su derecho al voto, para escoger, ¿no?, cuál proyecto es el que quiere que sea desarrollado en su comunidad. Ya lo decíamos hace ratico, lo reiteramos nuevamente, para esta consulta han sido puestos sobre la mesa o como prioridad se han establecido las 2 primeras T. Vamos a recordar cuáles son esas 2 primeras T que van a ser o cuáles han sido presentados los proyectos. Los programas de transformación. En esta consulta los ciudadanos podrán votar sobre los proyectos comunitarios que recibirán financiamiento directo del Estado. Se hará énfasis especial en la T1 y la T2. ¿Cuál es la T1, señor Caballero? Fíjense ustedes, tiene que ver con la transformación, enfocado en el emprendimiento de proyectos productivos locales. Y la T2, orientación a obras de infraestructura, servicios y mejoras del hábitat. Bueno, ahí está, eso es importante, y lo que tú comentabas, Emma, la consulta o cualquier duda pueden hacerla a través de la página del Ministerio de las Comunas. Igualmente, seguramente, bueno, esto se va a seguir difundiendo en las redes sociales, hay que hacerle seguimiento. Lo cierto es que mañana entonces comienza esta campaña electoral, son más de 5.000 circuitos comunales y ya seguramente la gente en su comunidad va definiendo cuál es el proyecto, claro, ¿no? Proyectos productivos, el tema del agua, el tema de vialidad, alumbrado público, etcétera, etcétera. Mire, también muy importante, hablando de este tema de la formación y de la participación protagónica que tienen los voceros y voceras que hacen vida dentro de las comunidades. Esto es muy importante. Mira, fíjate, este tema aquí se lo vamos a presentar de inmediato mientras que vemos esa imagen de la página web de la consulta de la capacitación y distancia. Es que hay una jornada de formación que se le va a llevar a cabo hasta el próximo viernes 6 de marzo y busca certificar a las voceras y a los voceros en el manejo de los instrumentos electorales del autogobierno. Para iniciar el proceso tienen que acceder a consulta.cns.org.be. Allí ven esa imagen, seleccionan la opción registrar cuenta de usuario, ingresan la cédula de identidad y marcan su nacionalidad. Seguidamente las comuneras y los comuneros deben confirmar sus datos personales en pantalla. Recordemos que es fundamental validar la información e ingresar un correo electrónico activo, ya que por esa vía van a recibir el código de verificación necesario para completar el registro en la opción verificar código. Una vez generado el acceso, las y los miembros de mesa y los proyectos deberán ingresar con su cédula y contraseña al menú principal y presionar el botón de capacitación. Este paso es indispensable para obtener las herramientas técnicas que permitirán el desarrollo exitoso de los comicios en cada ámbito territorial. Miren, de esta manera, allí ingresando a esta página que le estamos presentando allí, se va a poder verificar todo lo que tiene que ver justamente con los voceros
y voceras para el manejo de los instrumentos electorales del autogobierno. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral, presta todo lo que es logística para la celebración de este proceso. Mira, también es interesante comentarles a ustedes lo que tiene que ver con esa construcción del poder popular. Hemos mostrado aquí en Café en la Mañana las experiencias. Por cierto, en el Estado Bolívar visitamos. Fíjense ustedes, por el tema, por ejemplo, de salud, ellos se organizan, hacen remodelaciones a partir de los recursos y financiamientos que le dan a través de estas consultas populares en diferentes ámbitos, proyectos productivos, inclusive siembra, agua, ya hablábamos del tema de la vialidad, y esos churupitos, como se dice, se rinden y esa Contraloría se hace de manera transparente. Mira, vamos a presentarles ahí un video que dice Radiografía del Poder Popular en el Estado Carabobo. Este fue un video que ha publicado a través de sus redes sociales el Ministerio de las Comunas. Mira, y es bastante pertinente porque es un ejemplo de cómo de manera eficaz y eficiente actúa el Poder Popular organizado y se ven resultados bastante positivos. Vamos a presentarles este video. Carabobo es el territorio donde se decidió el rumbo de nuestra independencia. Desde esa memoria viva, el poder popular sigue decidiendo su destino. Hoy, el 63% de los proyectos priorizados por el pueblo ya están culminados y más de un 30% se encuentra en ejecución en todo el estado. San Joaquín fortalece la salud con la rehabilitación del módulo CPT2 en Villa del Centro. Guacara garantiza el agua con la sustitución de la red del dique de la toma de Aguibarra. Y Valencia construye un parque recreativo en la base de emisiones Torres de Hugo Chávez. Son decisiones que ya se sienten en el territorio, en el módulo que vuelve a atender, en el agua que llega a los hogares y en los espacios que son centro de encuentro comunitarios. Antes, las decisiones se dictaban desde arriba. Hoy, ese rumbo se construye desde abajo, con el voto del pueblo y la ejecución en el territorio. Esta es la radiografía del poder popular desde la consulta en Carabobo. Una historia que no se quedó en el pasado y un pueblo que sigue decidiendo su futuro. Ajá, mira, ahí está un ejemplo, por ejemplo, en el Estado Carabobo, de cómo se materializa estas consultas, cómo se materializa esta ejecución de proyectos y cómo de manera conjunta Gobierno nacional, regional y municipal se activan junto con el Poder Popular organizado. Mire, son esos resultados que veíamos allí, pero esa réplica del Estado Carabobo que le presentamos allí es en todo el territorio nacional. Así es. Miren, vamos a revisar lo que establece la Constitución. Por cierto, yo visité muchos de esos proyectos en el Estado Bolívar. Vamos a revisar lo que establece la Constitución sobre esta materia. Fíjense ustedes, el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice de la siguiente manera: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directa o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. 11:06 minutos de la mañana. Bueno, ya hemos revisado esto, el Poder Popular. El 8 de marzo, entonces, esta consulta que, como ya veíamos, coincide con el Día Internacional de la Mujer. Una consulta feminista. ¿No, Carolina? La mujer, porque no se van a revisar la cantidad de mujeres que hay en consejos comunales. Es importante. Mire, lo conversábamos el día de ayer. La mayoría de las personas que están al frente, las jefas de calle, la de los clubs, son mujeres. Por favor. Son las que llevan el orden, las que llevan la batuta de la cuestión ahí, de la parte, son las que saben mejor administrar el dinerito. La rinde. Es verdad. Somos mujeres, estamos allí a la vanguardia. Yo creo que muy pertinentemente la presidenta encargada dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner esa consulta el Día Internacional de la Mujer. Así es. Mira, 11:07 minutos de la mañana. Nos corresponde establecer una nueva pausa acá en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros, porque a la vuelta vamos a seguir ahondando en todo lo que tiene que ver con esas políticas de Estado en todos los niveles y en esta oportunidad en los niveles municipales. De qué manera, cómo hace este acompañamiento los gobiernos municipales para justamente darle viabilidad, celeridad y acompañamiento a estos proyectos de los consejos comunales, de las consultas populares, de los circuitos comunales en todo el territorio nacional. Y para ello ya le vamos a presentar a nuestra invitada, ya la van a ver en pantalla, ya viene para los estudios de Venezolana de Televisión, la ven allí, Dayana Báez, ella es alcaldesa del municipio Tomás Lander en el estado Miranda. ¿Qué se está haciendo en función a justamente seguir avanzando en esas políticas de Estado en función al acompañamiento del municipio o de los municipios con el Poder Popular organizado y también gestión de gobierno? Bueno, eso y más nos lo va a decir
la alcaldesa Dayana Báez a la vuelta en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros. Ya venimos. Ya venimos. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, la alcaldesa del municipio Tomás Lander en el estado Miranda. Estamos hablando de Ocumare del Tuy, Dayana Báez. Gracias por estar con nosotros, alcaldesa. Pero antes de dar la entrada a lo que tiene que ver con la gestión de gobierno, lo que tiene que ver también con el acompañamiento que le hace la alcaldía, el Poder Popular organizado, ayer se llevó a cabo una actividad muy importante y queremos saber su impresión en relación a eso. Y tiene que ver con la aprobación de la ley de amnistía. ¿Qué reviste para usted ese evento que se desarrolló el día de ayer, que va a seguir avanzando en esas políticas de Estado, en el amor, en la paz, en la unión de todas y todos los venezolanos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa, este Café en la Mañana, así como somos los venezolanos y venezolanas, gente buena, gente de costumbre y tradición, y gente de paz. Y eso que se desarrollaba en nuestro país el día de ayer con la aprobación de la ley de amnistía es un referente de lo que somos como pueblo soberano, pueblo de paz, pueblo que busca cada día la hermandad y el encuentro entre los hombres y mujeres de bien de esta patria de Bolívar. Así. Importante este proceso, ¿no?, de reconciliación y de paz. Sabemos que, bueno, toda Venezuela se vio afectada en ese momento por el tema de las guarimbas. Sin duda, seguramente los valles del Tuy no escapó de eso. Ahora bien, alcaldesa, damos repaso ahorita sobre este tema de estas consultas, cómo se prepara todo, 36.000 proyectos, ya ahí chéveres, y ya mañana comienza esa campaña electoral para definir cuáles son esos proyectos entonces que las comunidades van a presentar. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo en conjunto, en articulación con el Poder Popular, los financiamientos que se han entregado, el tema de ¿cómo se llama?, entregar cuentas sobre esos recursos y esos proyectos ejecutados? Mira, es importante resaltar que nuestro pueblo venezolano se encuentra en esa dinámica de participación, de protagonismo, y esta consulta popular es una parte bien importante que resaltar. Por ejemplo, en el caso de nuestro municipio Tomás Lander, tiene 40 circuitos comunales. Eso impacta en 40 comunas de nuestras comunidades donde nuestro Poder Popular está organizado, está dando respuesta. Y es importante destacar el gran esfuerzo y la transformación. Esta iniciativa que se ha dado a través del gobierno revolucionario, es importante destacarla porque es nuestro pueblo que se empodera cada día más de herramientas para seguir la gobernanza. Ustedes lo hablaban anteriormente, cómo está trabajando los gobiernos municipales en nuestros municipios, cómo está esa gobernanza en el territorio con estas transformaciones que orienta nuestro gobierno revolucionario y cómo nosotros articulamos desde el municipio con el Poder Popular. Es importante resaltar que en el caso de esta gran dinámica que tenemos nosotros en medio de esta Venezuela, que hoy decimos que, bueno, que es muy dinámica, es una Venezuela con muchas cosas que decirnos o que hablar, pero también es muchas cosas que reconocernos y valorar. Y como lo decíamos, valoramos el esfuerzo de hombres y mujeres que promueven la paz. Y esa promoción de la paz también viene dada desde el trabajo constructivo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, comuneros que están recuperando sus propios barrios con caminerías, por ejemplo, como lo tenemos en el municipio Tomás Lander, donde están transformando su realidad cultural, resaltando esa identidad propia. Yo te decía que el municipio Tomás Lander, Ocumare del Tuy, es un pueblo con muchas costumbres, tradiciones. Es importante decir que el día domingo, por ejemplo, vamos a tener una celebración muy importante para nuestro pueblo, que son la escolta de los indios coromotanos, 85 años. Un pueblo muy devoto a la Virgen de Coromoto, un pueblo con tradiciones, con costumbres, y cómo articula ese Poder Popular para celebrar y compartir esas costumbres, recuperando los espacios. En el caso, Ocumare tiene ríos, tiene espacios turísticos. ¿Y qué es lo que hemos hecho con nuestras comunas? Recuperar espacios turísticos, recuperar espacios que permitan o que promuevan el emprendimiento. Que nuestra gente que vive en Ocumare se quede en Ocumare del Tuy promoviendo distintas actividades económicas, pero
que bueno, que eso tenga incidencia o impacto en cada una de nuestras comunidades, pues. Alcaldesa, ¿cómo es ese acompañamiento que hace desde la alcaldía a estas comunas, a estos consejos comunales para hacerle seguimiento y control, e incluso en el tema formativo, de pronto necesitan alguna ayuda técnica, y ahí está la mano de esa escala de gobierno inmediato, que es la alcaldía que la tiene ahí el Consejo Comunal? ¿Cómo es esa ayuda que ustedes le prestan allí? Bueno, nuestra experiencia ha sido bien importante. Yo vengo directamente de ser comunera, soy parlamentaria, y bueno, eso me ha permitido quizás más conexión, porque estamos, sabemos a qué dedicarnos directamente cuando somos comuneros, porque vemos una visión más allá de la gobernanza, sino es el poder popular en acción. Así como siempre lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro, es orientar, no solamente es trabajar desde la infraestructura, sino es también desde la conciencia de la formación. En el caso de nosotros los comuneros allá en Ocumare, siempre tenemos un espacio para la capacitación, de formación. Con nuestro ministro Ángel Prado siempre estamos formando a nuestros comuneros y comuneras, llevando esa visión un poquito más allá de quedarnos, sino que cómo nosotros podemos darle herramientas a nuestra gente para que pueda aprovechar lo que tenemos. Aprovechar de lo que tenemos significa, por ejemplo, nosotros somos agricultores de Ocumo, somos Ocumares del Tuy, la mayor es Ocumo. ¿Cómo nosotros llevamos esa herramienta a nuestro municipio y cómo desde esas herramientas el pueblo puede ver la diversidad? ¿Cómo puede quizás ese Ocumo transformarlo en otras cosas? ¿Cómo nosotros podemos llevar esa creatividad que tienen nuestros jóvenes en nuestro municipio para el ámbito deportivo y llevarle estrategias también desde lo cultural? En el caso del domingo nosotros tenemos un gran evento cultural resaltando nuestras tradiciones, el vuelo de papagayo, de trompo, o sea, cosas quizás que son propias de estos pueblos, de estas localidades, y que nosotros ahora, bueno, lo que estamos es resaltando rescatando lo nuestro. Ahora, alcaldesa, ¿cómo está el proceso de organización de las comunas allí? Estamos hablando de cuántas comunas, cuántos circuitos comunales. Sabemos que una de las orientaciones del año 2025, decía el presidente Nicolás Maduro, la transferencia de recursos, que se vinculara de manera muy estrecha ese poder popular, o digamos, esa autoridad local, llámese gobernación, alcalde, con el circuito comunal. Mira, Michelle, nosotros en el caso de Ocumare del Tuy tenemos una experiencia bien importante que destacar, que ha sido la articulación de esos 40 circuitos comunales que tenemos en Ocumare con la gobernanza como tal. Una de las cosas uno de los proyectos que se iniciaron con esta consulta fue la recuperación del laboratorio del Hospital General de los Valles del Tuy. O sea, cómo nuestro pueblo vio, hay una necesidad en el territorio, tenemos una infraestructura que podemos nosotros apoyar, y nuestros comuneros y comuneras, ellos mismos se incorporaron en la actividad propia del Hospital General de los Valles del Tuy. Y es importante decirlo, aquí el poder popular es el que debe tomar y es el que tiene que empoderarse de las herramientas, es el que tiene que comunicar, y por eso aprovecho esta oportunidad para invitar a nuestro pueblo venezolano, a nuestro pueblo mirandino, a la gran participación en esta consulta popular. Sí tenemos muestras que darles, sí tenemos resultados que mostrar con esta consulta popular, que es nuestro pueblo que está recuperando la fachada de en el caso de Ocumare del Tuy tenemos grandes urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, y ahora toca ponerle ese detallito de amor, de cariño, de mantenimiento, de recuperar también nuestras calles, nuestra vialidad rural. Como te decía, nosotros quizás somos un pueblo que tenemos esos espacios rurales y que bueno, en estos momentos estamos recuperando, impulsando. Mira cómo podemos allí, cómo nosotros invitamos a nuestra gente a visitar nuestros ríos, cómo invitamos a nuestra gente a visitar nuestros espacios naturales. Bueno, invitando también a nuestro poder popular a recuperar con los proyectos
la vialidad agrícola, recuperar también los espacios propios. Nosotros tenemos casaveras, por ejemplo. Nosotros somos productores de yuca y tenemos en nuestro municipio casavera. ¿Cómo resaltamos también nosotros eso que tenemos y de cómo le sacamos el provecho? Alcaldesa, ¿cómo fue el desarrollo de estas asambleas previos a esta consulta que se va a estar desarrollando el 8 de marzo? ¿Ya se hicieron las asambleas? ¿Ya dentro de los circuitos comunales ya se designaron, ya se tiene cuáles van a ser esos 7 proyectos que van a ser presentados? ¿Cómo fue esa dinámica que se vivió? Mira, allí nuestro en pueblo se va a asamblea. Todo pasa por comunicarle a nuestra gente, ir directamente a las asambleas con nuestro pueblo, con nuestras comunidades, con los consejos comunales, e incorporar distintos actores en las distintas dimensiones de trabajo. Recordar que en este sentido el Poder Popular se ha organizado muy bien, tiene dimensiones para verse incorporado, involucrado en esa dinámica. Y así llegamos al final de su programa Café en la Mañana. Carolina. Así es, nos despedimos siempre con una sonrisa, que obra bien le va bien. Feliz fin de semana para todos. Será hasta el lunes. Hasta luego. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.